Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un tutorial más en el canal y en esta ocasión, como me lo habían pedido mucho, ya hicimos a la niña Mei Lee de la película Red de Disney. Ya la encuentran en el canal, pueden ir a mirarla. Pero también me habían pedido mucho el panda rojo porque hicimos la versión niña con orejitas y cola, pero no habíamos hecho al panda rojo. Entonces en esta ocasión vamos a realizar el panda rojo como ya lo vieron en las fotos. A mí me quedó de 28 centímetros aproximadamente porque uso hilo gruesor número 2 milímetros y aguja 3.5 milímetros. Pero lo pueden realizar con el material que consigan para amigurumis o con el que siempre tejan sus amigurumis. Me lo comparten, les dejo aquí en la caja de información todas mis redes para que me puedan etiquetar como autora del patrón cuando lo realices. Vamos a hacerlo así como está dividido en dos partes, en dos tutoriales, este lindo panda rojo. Y vamos a comenzar con la parte número 1. Aquí en la descripción encuentras la lista de materiales, las cantidades de cada color, lo que vas a necesitar para realizarlo. Y espero que me puedas etiquetar y que me puedas ayudar a compartirlo para que seamos muchas realizándolo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro panda rojo. Bueno, mi gente, vamos a comenzar con nuestra cabeza de nuestro panda rojo, y vamos a iniciar en esta ocasión con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo mágico y siempre en todos mis tutoriales al iniciar les recuerdo que ustedes lo pueden trabajar de manera espiral. ¿Qué quiere decir espiral? Que no van a cerrar rondas y a subir con una cadeneta como yo lo hago acá en el video, sino que ustedes siguen trabajando sin cerrar las rondas. Van a poner marcadores y van a ir marcando el primer punto que hacen en cada ronda. Yo lo hago subiendo con cadeneta para agilizar el video y también para que ustedes noten la diferencia entre las rondas. ¿Listo? Ahora en la siguiente ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 16 puntos bajos. Vamos a hacer aumento. Aumento quiere decir, mis chicas y chicos, que van a ser 2 puntos en el mismo lugar. ¿Listo? Cuando yo les diga aumento son 2 puntos en el mismo lugar. También cuando yo les diga una ronda de punto sobre punto, quiere decir que en esa ronda no vamos a hacer aumentos. Ya terminé mi segunda ronda y ahora lo que voy a hacer en mi tercera ronda va a ser un aumento y un punto. Cerramos bien ese anillo mágico. Un aumento y un punto solo. Y este va a ser nuestro patrón a repetir durante toda la ronda. Un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Eso lo repetimos toda la ronda y allí nos quedarían 24 puntos. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas que las vamos a hacer en aumentos de manera muy ordenada. La siguiente sería aumento y 2 puntos. Y ese es el patrón que repetimos durante toda esa ronda y nos quedarían 32 puntos. La siguiente sería aumento y 3 puntos. Y repetimos ese patrón y nos quedarían 40 puntos. La siguiente sería aumento y 4 puntos. Repetimos eso y nos quedarían 48 puntos. Ahí paramos para hacer una ronda de punto sobre punto y les muestro cómo vamos avanzando. En la ronda número 7 realicé una ronda de punto sobre punto
y los hice pues de los mismos 48 puntos de la ronda anterior. ¿Listo? Ahora en nuestra siguiente ronda vamos a hacer el patrón que va a ser 5 puntos, 2, 3, 4 y 5 y un aumento. 5 puntos y un aumento y vamos a repetir. Y allí nos quedarían 56 puntos. La siguiente ronda, que va a ser la ronda número 9, vamos a hacer esos mismos 56 puntos. Terminada la ronda 9, vamos a pasar a la ronda 10 y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. Y vamos a repetir eso toda la ronda y nos van a quedar un total de 64 puntos. Vamos a repetir esos mismos 64 puntos en nuestra siguiente ronda. Después de realizar nuestra ronda número 10 y número 11 de 64 puntos, vamos a realizar un patrón que va a ser 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y un aumento. Y este es el que vamos a repetir durante toda la ronda y nos va a quedar 72 puntos bajos. Vamos a hacer este como última ronda de aumentos. Ahora de la ronda número 13 a la 15, 3 rondas, vamos a hacerlas de punto sobre punto, de estos mismos 72 puntos. Voy a poner acá un hilito donde comencé y voy a hacer 3 rondas. Vamos a trabajar ahora un patrón que va a ser 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y un aumento. Vamos a trabajar esta última. Vamos a hacer 11 puntos aumento en toda la ronda. Y luego vamos a empezar en la siguiente a introducir el color blanco para hacer nuestras mejillas de nuestro panda rojo. Para nuestra siguiente ronda vamos a hacer primero en este mismo color, vamos a hacer 25 puntos bajos. Vamos a realizar los 25 puntos bajos y después vamos a tomar el color blanco o el que hayas escogido para hacer las partes más claras del rostro. Puede ser blanco, puede ser color crema o rosadito claro, el que hayas escogido con tal de que haga contraste con nuestro color principal, que es el naranja. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Acá quiero mostrarles cómo vamos a hacer los cambios de color, porque de aquí en adelante voy a darles las indicaciones, cuántos puntos de naranja, cuántos puntos de blanco. Y quiero en esta ronda mostrarles, darles la indicación de cómo hacemos el cambio de color para que en las demás lo realicen. En el último punto no lo cerramos, no lo terminamos, sino que lo dejamos a mitad. Tomamos el otro color y cerramos el punto con el otro color. Entonces pasamos esta hebra para adelante y cerramos el punto con el otro color. Vamos a hacer de este color, vamos a hacer 3 puntos bajos. Entonces vamos a ir escondiendo la hebra naranja para luego volverla a tomar. 1, 2 y el último punto, siempre el último no lo terminamos para poder cambiar de color. Entonces soltamos la hebra blanca y tomamos la hebra naranja y terminamos el punto.
Siempre vamos jalando nuestras hebras para que los puntos no nos queden tan sueltos o tan amplios. Ahora del color naranja vamos a hacer 21 puntos bajos y vamos a ir llevando ese color blanco, lo vamos a ir llevando escondido, bien ahí en la partecita de atrás, porque también lo vamos a utilizar más adelante. Entonces acá vamos a realizar 21 puntos bajos. Voy a llevarlo bien escondidito ahí atrás para que también no se nos vea tanto. Pueden hacerlo de esta manera o pueden también cortar la hebra y volver a enhebrarla donde nos corresponde volver a tomar ese color. Pueden hacerlo de esas dos formas. Cualquiera que les quede más cómodo o mejor les parezca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. El último no lo cerramos, cambiamos el color, soltamos esa hebra de ese color o la pasamos para la parte de adelante y cerramos con el otro color. Aquí vamos a hacer de nuevo 3 puntos bajos de este color, 1, 2 y el siguiente no lo cerramos con ese sino con el otro color. Y ahora con naranja terminamos la fila, que serían 26 puntos, escondiendo el hilo blanco. 26 puntos hasta finalizar la fila. La ronda, perdón. Y así vamos de esta manera a ir intercalando los colores para hacer nuestras mejillas. Esta técnica la utilizamos mucho, se llama técnica tapestry y la usamos mucho en bolsos, en mochilas, en muchas otras también tejidos, proyectos que necesitamos ir cambiando el color. Vamos ahora a realizar 2 rondas más de puntos sobre puntos. Si se dieron cuenta, aquí no hicimos aumentos ni disminuciones, y vamos a realizar 2 rondas más así de esta misma cantidad de puntos, ¿vale? Tenemos 78 puntos hasta el momento. Ahora les voy a dar las indicaciones de las 2 siguientes rondas para que cambien los colores acá en la parte de adelante como les indiqué. La siguiente ronda sería hacer 24 puntos naranja, 5 puntos blancos, 19 puntos naranja, 5 puntos blancos y terminar con 25 puntos naranja. La siguiente sería 21 puntos naranja, 10 puntos blancos, 15 puntos naranja, 10 puntos blancos y terminamos con 22 puntos naranja. Voy a hacer esas 2 rondas y les muestro cómo nos iría quedando con el metido de color blanco. Bueno, así nos va quedando con los metidos de color blanco. Si los alcanzan a apreciar, van quedando en los lados, en los laterales, para que en el centro podamos colocar nuestros ojitos. ¿Listo? Voy a darle las indicaciones de la siguiente ronda. La siguiente ronda vamos a hacer 12 puntos y un aumento. Ese va a ser nuestro patrón, pero como tenemos cambios de color les voy a indicar. Vamos a empezar la siguiente ronda haciendo de color naranja 12 puntos y un aumento. Luego trabajamos 6 puntos. De color blanco vamos a trabajar 6 puntos, un aumento y 5 puntos. De color naranja trabajaremos 7 puntos, un aumento y 7 puntos. En color blanco 5 puntos, un aumento y 6 puntos. Y para terminar con el color naranja 6 puntos, un aumento y 12 puntos y un aumento. Y ahí terminaríamos esa ronda de aumentos, que sería nuestra última ronda de aumentos de nuestra cabeza.
Allí nos quedarían 84 puntos en total. Y después vamos ahora sí a trabajar rondas de punto sobre punto sin aumentos, que también les voy a ir dando las indicaciones. Vamos a hacer esta ronda de aumentos y les muestro cómo vamos avanzando. Así me ha quedado con los aumentos en esta ronda. Y así vamos avanzando en nuestro metido blanquito para la cabeza. De ahora en adelante vamos a hacer 6 rondas de punto sobre punto. Les voy a dar las indicaciones para que tomen nota, o aquí en los subtítulos del video también les va a salir las cifras. Entonces voy a darles las indicaciones de cada color en cada una de esas 6 filas. Vamos a realizar en la ronda número 21, vamos a realizar 18 puntos de color naranja, 14 puntos de color blanco, 18 puntos de color naranja, 14 de blanco y terminamos con 20 de color naranja. La ronda número 22, naranja 16 puntos, 15 puntos blanco, 20 puntos naranja, 15 puntos blanco y 18 puntos naranja. La ronda número 23 sería 16 puntos naranja, 14 puntos blancos, 22 naranja, 14 blancos y 18 naranja. Vamos para la ronda número 24. 15 puntos naranja, 14 blanco, 24 naranja, 14 blanco y terminamos con 17 naranja. La ronda número 25. Comenzamos con 14 puntos naranja, luego hacemos 14 blanco, 26 naranja, luego 14 blanco y terminamos con 16 puntos naranja. Y la última que vamos a hacer de punto sobre punto de estas 6 rondas, la vamos a hacer comenzando con 14 puntos naranja, 14 puntos blancos, 26 puntos naranja, 14 blancos y terminamos con 16 puntos naranja. Hasta ahí serían 6 rondas de punto sobre punto con esas indicaciones que les doy de cantidad de puntos de cada color, para que vayamos haciendo la parte de las mejillas. Voy a realizarlo, les muestro cómo debe quedar y le empezamos a hacer las rondas de disminuciones. Así vamos avanzando con nuestra cabeza. Ya llevamos bastante de nuestros lados, nuestras mejillas. Ahora vamos a trabajar las rondas de disminuciones. Vamos a empezar esta ronda de disminuciones con un patrón que va a ser 5 puntos disminución. Vamos a hacer con el color naranja 5 puntos, 4, 5 y una disminución. Luego vamos a hacer nuevamente 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución, pero esa disminución no la terminamos para cambiar de color al blanco. Aquí yo lo introduzco y empezamos con blanco a hacer 5 puntos y una disminución. 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Repetimos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y este último cambiamos de color y hacemos la disminución del color naranja. Y continuamos con el naranja haciendo 5 puntos, 1, 2, 3, voy a esconder estas hebras, 4,
4, 5 y una disminución. Ahora continuamos haciendo 5 puntos de disminución hasta llegar al otro extremo de nuestra mejilla. Cuando ya hemos llegado al otro lado de nuestra mejilla, cambiamos de color nuevamente al blanco y seguimos trabajando 5 puntos de disminución. Ahí hicimos disminución al comenzar nuestra parte blanca con el naranja. Pasamos al blanco y empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Hacemos 1, 2, 3, 4 y este último 5 lo cambiamos de color y con el naranja hacemos la disminución. Y terminamos el resto de la fila haciendo 5 puntos de disminución. Voy a darles las indicaciones. En esta ronda nos quedarían en total 72 puntos. Y voy a darles el resto de indicaciones, que es muy fácil para que terminen la cabeza con las disminuciones. Vayan rellenándola también. La siguiente ronda, el patrón sería 7 puntos disminución. Vamos a hacerlo y nos quedarían 64 puntos. En nuestra siguiente ronda vamos a trabajar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Trabajamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y cambiamos a color blanco. ¿Listo? Con el color blanco van a trabajar 3 puntos, una disminución y 5 puntos. Con el color naranja, 2 puntos, una disminución, 7 puntos, disminución, 7 puntos, disminución y terminan con 3 puntos. En el color blanco, 4 puntos, disminución y nuevamente 4 puntos. Y para terminar esta ronda en el color naranja, 3 puntos, disminución, 7 puntos, disminución. Allí nos quedarían 64 puntos. En nuestra siguiente ronda vamos a trabajar un patrón de 6 puntos disminución. Y vamos a hacer los cambios de color exactamente igual a la ronda de abajo. Donde está el color blanco vamos a introducir el color blanco y donde cambiamos al naranja lo introducimos allí en el mismo lugar. Entonces, haciendo esta ronda de 6 puntos de disminución vamos a tener 56 puntos al terminar. Así nos va quedando nuestra cabeza sin rellenar, ya con las mejillitas o la parte blanca en los lados. Y vamos ahora a terminar las últimas 3 rondas de disminuciones para cerrar la cabeza y la pueden ir rellenando. La siguiente ronda es 5 puntos disminución y vamos a hacer exactamente lo mismo. En donde vemos el cambio de color lo hacemos y así vamos a hacer en las últimas 3 rondas. Donde vemos los cambios de colores los hacemos en el mismo lugar. ¿Listo? La siguiente es 5 puntos disminución, repetimos y terminamos con 48 puntos. La siguiente es 4 puntos disminución, repetimos y terminamos con 40 puntos. Y la última es 3 puntos disminución, repetimos ese patrón y nos termina la cabeza en esa última ronda con 32 puntos. Vamos a rellenarla, vamos a dejarla bien rellenadita y al final del video les muestro cómo hacer la parte de los ojitos y en dónde van ubicados. ¿Listo? Así nos quedaría terminada nuestra cabecita con los laterales. Aquí les muestro nuestras manchitas blancas a cada lado y la pueden dejar para rellenar al final. Hay suficiente espacio, la verdad hasta me cabe la mano, hay suficiente espacio para rellenar y colocar los ojos, lo pueden hacer al final también. Vamos ahora a pasar a la siguiente parte del cuerpo. Vamos a pasar al cuerpo, pero vamos a empezar por los pies.
por las patas. Vamos a tomar un café o un color que haga contraste con nuestro naranja. Yo escogí un café claro o un marroncito claro. Y vamos a introducir dentro del anillo mágico 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo, cerrémoslo muy bien. Y vamos en la segunda ronda a realizar aumento en todos los 8 puntos. Para que nos queden 16 puntos bajos. Vamos a realizar aumento en todos. En la siguiente ronda vamos a realizar un punto y un aumento. Y repetimos eso toda la ronda. Un punto y un aumento. Y nos van a quedar 24 puntos. En la siguiente ronda vamos a tejer esos mismos 24, pero haciéndole unas garritas a la pata. Entonces vamos a empezar tejiendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a hacer varios puntos en el mismo lugar. Entonces vamos a tomar hebra y en el mismo lugar introducimos y sacamos la hebra. Repetimos eso 2 veces. Tomamos hebra, introducimos y sacamos. Tomamos hebra, introducimos y sacamos. Todo en el mismo lugar. Y luego tomamos hebra y pasamos por todas las hebras que tenemos en la aguja. Luego vamos a realizar 2 puntos en los siguientes puntos. 1 y 2. Repetimos esto 2 veces más. Tomamos hebra, 1, 2 y 3 veces y pasamos la hebra por todas ellas. Hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Volvemos a repetir 1, 2 y 3. Vamos a tratar de que nos queden sueltos para que sea más fácil de pasar la aguja. Y 3. Vamos a ver si ahora sí. Listo. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Y terminamos el resto de la ronda. En esta también nos van a quedar los mismos 24 puntos. La siguiente ronda vamos a tejer los mismos 24 puntos y vamos a tomar por el punto, por la hebra que hicimos acá haciendo estas garritas. Vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto de esos 24 puntos. Después de esas rondas vamos a realizar ahora una ronda donde vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer 3 veces un punto y una disminución. Vamos a hacerlo 3 veces, un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y terminamos el resto de la ronda. En esta ronda nos van a quedar 21 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer una más de disminuciones. Que va a ser, vamos a comenzar con 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
y vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Luego terminamos la ronda. En esta ronda nos van a quedar 18 puntos. Esta es la última ronda de color café o el color que hayas escogido para trabajar la parte del contraste de los pies. Voy a cambiar de color al color naranja, que es el que estamos utilizando para el cuerpo, y con este color voy a realizar una ronda de esos mismos 18 puntos, una ronda de punto sobre punto. Voy a realizar estos mismos 18 puntos y al mismo tiempo voy a esconder la hebra. En esta otra ronda voy a trabajar un patrón que va a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5 y un aumento. Repito esto durante toda la ronda. Me van a quedar 21 puntos. Y voy a hacer una última ronda de esos mismos 21 puntos. Voy a hacer al final una ronda más de punto sobre punto de estos 21 puntos para terminar esta pierna o este piecito con solamente 3 rondas de color naranja. ¿Listo? Me falta una. 4, 5 y aumento. Terminamos con 21 puntos y hacemos una ronda más de punto sobre punto. Vamos a rellenar la piernita muy bien y van a realizar otra pierna exactamente igual a esta. Van a realizar otra piernita exactamente igual a esta, pero la segunda piernita no le van a cortar la hebra porque vamos a continuar con el cuerpo. Les recomiendo que cuando estén rellenando estas paticas les acomoden, les saquen muy bien para que sean muy notorias las garritas. Cuando lo estén rellenando ya les indico cómo les sacan bien para que se vea más en alto relieve o en relieve pues las garritas. Aquí ya terminé, esta era mi segunda pierna. Ya no voy a cortarla porque es mi segunda. Entonces con la mano vamos a sacarle bien las garritas, la rellenamos y hacemos otra exactamente igual. Aquí yo tengo mi otra patica, ya con un poco de relleno. Entonces vamos a hacer la segunda y vamos a continuar con el cuerpo. Para comenzar el cuerpo vamos a ubicarnos en el centro, en la parte interna de nuestro pie. Hice puntos deslizados, en mi caso fueron 5 puntos deslizados hasta llegar a esta ubicación. No vamos a hacer cadenetas, sino que inmediatamente vamos a introducir la aguja también en la parte interna de nuestro pie, teniendo en cuenta que los dos miren hacia el frente. Y en mi caso la voy a introducir en el cuarto punto. Y vamos a hacer punto deslizado allí. Vamos a trabajar esta primera ronda del cuerpo haciendo punto sobre punto, una ronda de punto sobre punto. La cantidad de puntos que nos quedan son 21 puntos de una pierna y 21 puntos de la otra pierna, o sea, tendríamos 42 puntos. A continuación vamos a hacer una ronda de aumentos y vamos a comenzar tejiendo 10 puntos bajos. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Luego vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a hacer aumento y un punto 2 veces. Aumento y un punto y repetimos aumento y un punto. Luego hacemos 4 aumentos seguidos. 1,
2, 3 y 4. Luego vamos a hacer un punto, un aumento dos veces. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Luego hacemos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Hacemos un aumento y terminamos con 10 puntos. Esa sería nuestra ronda de aumentos. Vamos a hacer una más y en esta que estamos terminando nos quedaron 52 puntos. Vamos ahora por la siguiente ronda. Vamos a comenzar con 11 puntos. Vamos a hacer 11 puntos. Después de los 11 puntos vamos a realizar un aumento y 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos un punto y un aumento 4 veces. 1 y un aumento. 1 y un aumento. Voy por mi tercera vez y mi última vez, 4 veces. Luego vamos a realizar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos un aumento y terminamos con 11 puntos la ronda. En esta ronda nos van a quedar 58 puntos. Estos aumentos en la parte de adelante es para que nuestro panda rojo sea un poquito gordito como lo es en la película. Pero si ustedes no lo quieren tan gordito, pueden omitir esta última ronda de aumentos y hacerlo solo con la ronda anterior que hicimos de aumentos. Después de esta ronda vamos a hacer 8 rondas de punto sobre punto de esos mismos 58 puntos. De este mismo color porque el cuerpo es todo de color naranja. Y volvemos para decirles cómo vamos. Vamos a ir rellenando también. Bueno, así nos va quedando nuestro cuerpo, ya con las rondas subiendo de punto sobre punto y un poco de relleno entre las piernas. Vamos a continuar haciendo ahora rondas de disminuciones. Vamos a comenzar esta ronda haciendo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacer una disminución. Luego hacemos 2 puntos. 1, 2, perdón, 7, 8, 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Hacemos otra disminución. Hacemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una disminución. 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una disminución y terminamos con 11 puntos
y en esta ronda nos quedan 54 puntos. Hicimos 4 disminuciones. Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de esos mismos 54 puntos. En nuestra siguiente ronda vamos a comenzar con 11 puntos y seguido hacemos una disminución. Luego vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Hacemos nuevamente una disminución y vamos a repetir 4 puntos como hicimos ahí. Disminución. Esto lo vamos a hacer 5 veces. Ya llevamos una, esta es la segunda. 1, 2, 3, 4 y disminución, y esta es mi tercera repetición. 1, 2, 3, 4, disminución y después otra vez 4 puntos disminución 5 veces, y luego seguimos con lo que nos resta de la ronda, 11 puntos, y terminamos acá con 48 puntos. La siguiente ronda la hacemos punto sobre punto de esos mismos 48 puntos. Para nuestra siguiente ronda vamos a comenzar con 8 puntos. Vamos a hacer luego una disminución. Y ahora vamos a realizar 4 puntos disminución por 5 veces. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 5 veces. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4. Esta es mi tercera vez. Ustedes lo hacen 5 veces y terminan con 8 puntos al finalizar. Esta ronda termina con 42 puntos y vamos a hacer una ronda más de esos mismos 42 puntos. A continuación vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Este va a ser el patrón de nuestra siguiente ronda. 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución, y repetimos eso durante toda la ronda. Después de esta ronda vamos a trabajar 4 rondas más de punto sobre punto. Y cada una de esas rondas vamos a tener 36 puntos bajos. Vamos a trabajar esas rondas y retomamos. Así vamos avanzando con el cuerpo, y quiero que paremos acá un momento el cuerpo hasta donde hicimos las 4 rondas de punto sobre punto, porque vamos a trabajar los brazos para podérselos empalmar acá al cuerpo. Entonces vamos a dejarlo a un lado y vamos a tomar el café que hicimos las piernas o las patas, y vamos a comenzar con ese café haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para nuestra segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los 8 puntos para tener 16 puntos en total. Mientras voy trabajando los aumentos, los 8 aumentos, en la siguiente ronda van a trabajar 3 puntos y un aumento. Y ese es el patrón que van a repetir durante toda la ronda. 3 puntos y un aumento. Ahí nos quedarían 20 puntos. Seguida de esa ronda vamos a trabajar empezando con 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego trabajamos como hicimos en las patas,
tomamos hebra, sacamos, tomamos hebra, sacamos. Esto lo hacemos 3 veces y luego traspasamos la hebra por todos los bucles y hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2 en los siguientes puntos, y repetimos eso 3 veces para que nos queden pues unas 3 garritas en las manos y en los pies. 1, 2 y 3, y hacemos los 2 puntos bajos, 1 y 2, y repetimos. Y 3. Y terminamos la ronda haciendo los puntos que nos queden. En esta ronda nos tienen que quedar los mismos 20 puntos que teníamos en la anterior porque no hicimos ningún aumento. Vamos ahora a hacer una ronda de punto sobre punto de esos mismos 20 puntos. Continuamos y en la siguiente ronda comenzamos haciendo 6 puntos bajos y vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la ronda con 6 puntos. En esta nos van a quedar 16 puntos bajos. En la siguiente continuamos y hacemos inicialmente 6 puntos bajos nuevamente y esta vez vamos a hacer 2 disminuciones juntas, 1 y 2, y terminamos la ronda también con 6 puntos bajos. En esta ronda nos quedan 14 puntos. Hasta aquí vamos a trabajar el color café o el color que hayas escogido para contraste y vamos a cambiar al color naranja. Con el color naranja vamos a trabajar 3 rondas de punto sobre punto de estos mismos 14 puntos. Vamos de aquí en adelante hasta el final del brazo a trabajar 14 puntos en todas las rondas. Ya no vamos a hacer más disminuciones. En este color vamos a trabajar 3 rondas, pero no vamos a cortar el café, lo vamos a dejar ahí porque vamos a utilizarlo en las siguientes rondas. Ya tejí las 3 rondas y ahora empecé a hacer esta ronda con 8 puntos de color naranja y voy a cambiar acá de color con el café que tengo ahí atrás, que dejamos ahí. Y voy a hacer con café 6 puntos, lo que me queda de la ronda. En nuestra siguiente ronda, aquí vamos a terminar cambiando de color. Y en nuestra siguiente ronda vamos a comenzar con el naranja haciendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cambio de color y termino haciendo con el café el resto de la ronda, que serían otros 7 puntos. Luego de esto vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto de color naranja y vamos a ir rellenando. Comencé mi siguiente ronda con 6 puntos de color naranja y ahora lo voy a cambiar y voy a realizar 8 puntos de color café, ya terminando la ronda. Nuestra siguiente ronda vamos a hacer iniciando 10 puntos de color naranja y 4 puntos de color café. Y para terminar ya nuestro brazo vamos a realizar una ronda de punto sobre punto de color naranja. Y ahí terminaríamos nuestro brazo. Ya les muestro cómo me quedó. Aquí tengo mi bracito ya terminado con las manchitas que deseamos para el brazo.
Y vamos a realizar otro exactamente igual. Yo ya lo tengo acá. Tenemos estos dos bracitos para juntárselos al cuerpo. Vamos a retomar con nuestro cuerpo. Vamos a continuar donde quedamos en el cuerpo y ya tejí 12 puntos bajos hasta llegar al lateral de nuestro cuerpo donde vamos a colocar el primer brazo. Deben, de pronto si a ustedes les queda otra cantidad de puntos, pues no tiene complicación, simplemente se ubican en el lateral del cuerpo y allí paramos, tomamos un bracito, lo ubicamos que quede frente en nuestro cuerpo e introducimos en uno de los puntos y comenzamos a tejer todos los puntos del brazo, los 14 puntos que tenemos en el brazo. ¿Listo? Después de que hayan tejido los 14 puntos del brazo, retoman los puntos del cuerpo. Vamos a tejer 20 puntos en el cuerpo, colocamos el otro brazo, tejemos los 14 puntos del otro brazo y terminamos la ronda en esta ocasión. Vamos a hacer esa fila, esa ronda, como les indiqué, ubicando los brazos en los costados y ya retomamos. Así nos quedaría ya con nuestros brazos colocados y ahora lo que vamos a hacer en esta ronda es hacer disminuciones. Vamos a hacer 4 disminuciones en total, una en cada parte, antes del brazo o como lo quieran llamar aquí en esta partecita, en la axila o aquí en el frente, 1, 2 y por detrás volvemos y hacemos en el mismo lugar 1 y 2. 4 disminuciones en estos lados y el resto lo tejemos punto sobre punto. ¿Listo? Terminadas esas disminuciones, vamos ahora a trabajar un patrón de disminuciones que va a ser 4 puntos y una disminución. 4 puntos y una disminución. Y vamos a repetir eso durante toda la ronda. 4 puntos y una disminución. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer 2 rondas más. La siguiente va a ser el patrón de 3 puntos y una disminución. Y repetimos toda la ronda eso, 3 puntos y una disminución. Y la última sería 2 puntos y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda. Y para terminar nuestro cuerpo hacemos una ronda de punto sobre punto y acabaríamos ya con nuestro cuerpo. Voy a hacer esas 3 rondas y les cuento y les muestro, rellenamos muy bien en nuestro cuerpo y les muestro cómo nos queda. Bueno, acá tenemos ya nuestro cuerpo terminado con nuestras rayitas, nuestras franjas que queríamos. Ya le rellené hasta donde más pude y pueden irle dando forma con el relleno para que nos quede bien gordito. Vamos ahora a dejar hasta acá este tutorial parte 1 con el cuerpo y la cabeza. Y vamos a pasar a la parte 2 donde vamos a realizar el resto de accesorios, de partes del cuerpo, el hocico, la cola, las orejas y demás. Les dejo por acá el video, el enlace o al final les va a aparecer. ¿Listo? Pasemos a la parte número 2.